días a todos los que están ahí. Que Dios me los bendiga, me los proteja, me los guarde, a los que están virtual, a los que están presencial, a los que eh, estamos conectados aquí cada sábado en nuestra formación. Un saludo aquí desde Torrent, aquí en la Comunidad Valenciana. Estamos en la asamblea de la renovación aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces un saludo pues a todos. Ahí estoy de todas maneras conectado. Ustedes saben que aquí no fallamos cada mes. Con la ayuda de Dios, como decía mi abuelita, llueva, truene o relampaguee. Estamos aquí porque es muy poquito. Una vez al mes es muy poquito para uno perdérsela. No se puede perder, usted no la puede perder. Yo no me la puedo perder, no se la puede perder nadie. Estamos ya sobre la recta final de este semestre y se nos acaba el tiempo. Les aviso desde ahora que vamos a tener nuestro retiro de fin de curso, de fin de semestre, para que lo prepare. Es en junio, para que usted lo tenga listo. Ya queda este mes, abril, mayo, y ya en junio nos encontramos es para el retiro. O sea, nos queda esta clasecita, la otra, y se acabó el semestre. Se acabó el semestre. Y ahí paramos hasta septiembre, octubre. Entonces, prepárese. Me invitaron al Congreso de la Renovación de Miami y dije, no voy a ir al Congreso de la Renovación de Miami porque tengo un compromiso con mis hijos, con mi escuela en España. Así que me hacen el favor, todos a comprometerse 18 y 19 de junio con nuestro retiro de la escuela. 18 y 19 de junio, sepárelo desde ya, venga desde Murcia, venga desde Sevilla, desde Granada, desde donde venga. Vea yo cómo estoy recorriendo, aquí estoy en Valencia, yo fui allá, todos los que están ahí no me pueden decir nada porque yo fui allá hasta sus diócesis, hasta sus regiones. Y los que están presencialmente, pues más todavía, que están ahí en Madrid. Entonces, esto se llama publicidad política pagada. 18 y 19 de junio, que no me falte nadie para el retiro, porque es muy importante, es muy importante. Entonces tendremos esta clasecita, la de mayo, y ya en junio tendremos retiro. Veníamos profundizando sobre el tema de los carismas, hemos hablado de la identidad de la renovación carismática y hace un mes empezamos a adentrarnos en el aspecto de los carismas dentro de la renovación. Les recuerdo un escritico que les envié. Si no lo tienen, se los vuelvo a enviar. Muy bien hecho, del cardenal Raniero Cantalamessa, sobre lo que es la renovación carismática católica. Y él dice, renovación es nuestro nombre, carismática es nuestro apellido. Se los puedo volver a reenviar porque ese documento lo debemos leer todos. Es una conferencia que hizo el cardenal Raniero Cantalamessa para inaugurar Charis, con este tema de Charis, que saben que es la nueva institución que rige la renovación a nivel mundial. Entonces él hablaba, la renovación, eso es el nombre. Durante todos estas 3 o 4 primeras enseñanzas, meses, hemos estado hablando sobre eso, cómo la renovación nos lleva a renovarnos, a cambiarnos, que nosotros estamos llamados a la santidad, que un renovado es aquel que vive en santidad, que lo principal de la renovación es ser guiado por el Espíritu Santo y el papel del Espíritu Santo es santificar. Su misión fundamental es santificar. Como el Padre cree, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Pero ya estamos en el apellido propiamente, es hecho, carismas. Y decíamos que la palabra carisma viene del griego charisma, que significa gracia o don gratuito, regalo de Dios. Y que en la Sagrada Escritura se utiliza indistintamente el término carisma, o el término don, pero que nosotros pedagógicamente dentro de la teología
marcamos ciertas diferencias, pero bíblicamente es lo mismo, es un sinónimo. Los dones se refieren, principalmente en teología, cuando se refieren a los 7 grandes dones del Espíritu, ¿cierto? Sabiduría, entendimiento, fortaleza, piedad, temor de Dios, etc. Los 7 dones del Espíritu. Pero también un don puesto en ejercicio. El don puesto en ejercicio es un carisma, ese don puesto ya en ejercicio, en activo, estoy ejerciéndolo. Y ese carisma organizado y estructurado para servir en un grupo, en una comunidad, en una iglesia, se convierte en un ministerio, ¿cierto? Uno puede tener el carisma de la profecía, es una cosa, y el ministerio de la profecía ya es la estructura, el orden, eh, la formación que se le da, que ya se realiza con cierta periodicidad, ¿cierto? Alguien puede tener el carisma de la música y canta tan bonito, y cuando canta toca corazones, pero alguien tiene un ministerio de música, ya es un ejercicio organizado dentro de una estructura eclesial, ¿cierto? El Espíritu Santo, como dice San Pablo, incluso creo que hace un mes les puse a leer la carta a los Corintios nuevamente, y si no se las puse, pues se la leen, por favor, la carta a los Corintios, que es la que nos habla de los carismas principalmente. Nos dice que el Espíritu Santo es la fuente de todos los carismas, es la fuente de todos los carismas. ¿De dónde vienen los carismas? Del Espíritu Santo. Dice San Pablo, es el mismo Espíritu el que coloca todo en todos. Es el Espíritu Santo el que da los carismas. Y los da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Lo decíamos también hace un mes. No son sinónimo de santidad. Y poníamos los textos de primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 7, que mostraban que los corintios tenían todos los carismas del Espíritu, pero que luego, a renglón seguido, en el capítulo 2, 3, decía que no eran espirituales, sino que eran carnales. Entonces Dios los da a quien quiere, como quiere, para el bien común, decíamos también hace 8 días, tomando la carta a los Corintios. Por tanto, los carismas no son para mi santificación, sino que son para el provecho común, para el provecho común. Para el provecho común. Dios los da como quiere, de la manera que quiere, no son sinónimo de santidad. Dios los puede dar en un momento propicio, un momento particular, para una situación particular, o puede regalar un carisma a una persona. Lo que Dios quiere, Dios no se retracta de ello. Hay gente que perdí el carisma, ¿no? ¿Qué? No. Si Dios lo ha dado, Dios lo regala, Dios sostiene el carisma. Generalmente, a menos que sea para un momento específico particular, los carismas Dios los da, los regala, los sostiene. Uno va perdiendo pues como la gracia o el ejercicio, lo que sea, pero son gracias de Dios, son gracias de Dios. Que da y que no quita, porque la misericordia de Dios no se refiere a nuestro bien. Es que si se porta mal, si es pecador, entonces Dios le va a quitar. No, para nada. Dios en su infinita misericordia nos regala esas gracias para el provecho común, para el provecho común. Todos los carismas contribuyen a la edificación y al crecimiento de la iglesia. Por tanto, todos los carismas. ¿Para qué son? Para la edificación y para el crecimiento de las lenguas. Todos. ¿Por qué? Porque son para provecho común. Para provecho común. Carismas, por ejemplo, de las lenguas, la interpretación de lenguas, la profecía. Hombre, lleva a unir al pueblo de Dios con el Padre. Los carismas, por ejemplo, las curaciones, los milagros, la fe, eso conforta y cura a la iglesia, a sus miembros. El carisma de ser apóstol, ser profeta, ser pastor, ser maestro, ser evangelista, eso fortalece y cohesiona la iglesia. Vamos a ver cuáles son los principales puntos doctrinales que aparecen en el Concilio Vaticano II, de manera particular en la Lumen Gentium,
sobre los carismas, que tengamos como esas luces, ¿cierto? El primer punto ya lo hemos repetido reiterativamente. Todos recibimos. Nadie puede decir, yo no he recibido un carisma. Todo bautizado, primero que todo ha recibido el carisma por antonomasia. ¿Cuál es el carisma por excelencia? El primer regalo de Dios, primer don de Dios. ¿Cuál es el carisma por excelencia, por antonomasia? El mismo que se nos da, Dios mismo, el Espíritu de Dios. El carisma por antonomasia es el Espíritu Santo. Y todos hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo. El Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, es el Señor y dador de los carismas, el Espíritu de Dios. Entonces, todos del bautismo hemos recibido el carisma por antonomasia. ¿Cuál es el carisma al que debemos buscar? Es al Espíritu Santo, que es el Señor y dador de todos los carismas. Yo debo buscar. Por eso, mi búsqueda no es por los carismas, sino por el carisma que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Cuando decimos que en el bautismo recibimos la gracia santificante, recibimos la gracia, en todos los sacramentos recibimos la gracia. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Hermanos, recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la misma presencia de Dios, la misma presencia, Dios mismo que se hace presente. En todos los sacramentos recibimos gracia santificante, la gracia de Dios, todos los sacramentos. Recibimos la misma presencia de Dios, Dios mismo que se nos da, el carisma por antonomasia. Segundo punto, entonces, todos hemos recibido, reitero este primero, lo profundizo, porque lo dejo un poquito de aire. Todos recibimos el carisma por antonomasia, que es el Espíritu Santo, y por recibir al Espíritu Santo hemos recibido recibido. Nadie puede decir que no ha recibido dones, regalos, gracias de Dios. Yo no tengo carismas, no los ha descubierto, no los ha puesto en ejercicio, no los conoce, pero todos hemos recibido carismas. Recordemos que hay unos carismas llamados ordinarios y otros carismas llamados extraordinarios. Eso no es bíblico ni nada, porque todos los carismas son dones de Dios, pero bueno, hay unos que son como naturales, normales, y incluso son los más importantes. Recordemos de aspirar los carismas más altos, la fe, la esperanza y el amor. Y el más grande de todos es el amor. Entonces, todos hemos recibido esos carismas y hay que acrecentarlos, fortalecerlos, estimularlos. Hay carisma. Tengo el carisma del amor, el carisma de la acogida, el carisma de la bondad. Hay gente que es bondadosa, acogedora, servicial, cariñosa. Carismas, y son carismas mucho más importantes, mucho más importantes. Hago un paréntesis, recuérdense que lo que muestra la santidad, no lo dije en la síntesis anterior, no son los carismas, sino los frutos. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis, y en Gálatas 5:22 ahí aparecen los frutos del Espíritu. Bueno, pero bueno, estamos acá en el tema de los carismas. Hay unos carismas ordinarios y otros carismas extraordinarios, que fueron, se los decía en una de las clases sobre identidad carismática, fueron ocultados por tantos excesos en que se cayeron en ciertos siglos, con herejías como la herejía montanista, en donde se le hizo privilegio a la profecía por encima de la institución jerárquica. Esto ya ha sido superado, esto de poner carisma en contra de jerarquía o carisma en contra de institución, no. Es el mismo espíritu y no se puede contradecir. Pero bueno, estos carismas extraordinarios también todos hemos recibido. Los carismas no se pueden aprender porque no son una enseñanza, no se pueden aprender. Se reciben gratuitamente, Dios los da a quien quiere, como quiere, ya se los dije, a quien quiere. Entonces yo no puedo hacer un taller para aprender carismas. Por ahí hace algunos años, en algunos lugares de la renovación se hacía un taller para recibir las lenguas. Entonces, se hacía un aprendizaje de las lenguas. Entonces, el uno decía chiqui, chiqui, y el otro repetía chiqui, chiqui. Diga chaca, chaca, y el otro repetía chaca, chaca. Entonces iban repitiendo como aprendiendo lenguas. Eso es delicadísimo.
El carisma no se puede aprender. Es un regalo de Dios. Dios lo da a quien quiere, cuando quiere, como quiere y de la manera que quiere. Y muy influenciados por ciertas corrientes pentecostales, se creía que quien no había recibido el carisma de lenguas no había sido bautizado en el Espíritu, no había sido iniciado. Entonces, se le daba cierta preponderancia y privilegio al carisma de lenguas como si fuera una puerta de entrada, y quien no lo recibía, entonces hacían talleres para aprender a orar en lenguas. Es que yo tengo que orar en lenguas, ¿no? Y uno veía en muchos grupos de oración, todavía lo ve, y es delicado, que el líder tiene una oración en lenguas y todos los demás oran en lenguas de la misma manera que ora el líder. Y entonces uno ve ahí como que esto me cuesta un poco. ¿Por qué? Porque el carisma es regalado por Dios a cada persona de manera individual, personal. Dios respeta las características de cada persona. La individualidad no es un aprendizaje, no es una repetición de palabras. Hay veces que la gente le pregunta a uno, padre, ¿qué significa ese chiqui, 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 chaca, chaca que usted dijo? ¿Qué está diciendo ahí? O alguien me dijo una vez, ya yo sé qué significa cuando usted dice chiqui, chiqui, chucu, chucu. Eso significa tal cosa. Las lenguas no se pueden traducir, no se pueden traducir, usted no puede traducir las lenguas. Por eso se habla de la interpretación de las lenguas. Las interpreta uno. La diferencia, pues, que una traducción te dice, what's your name, y usted traduce, ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? What, qué, your, tu, name, nombre. Cada palabrita tiene una traducción en español. Traducción. Las lenguas, eso ya lo sabemos, no tienen traducción, sino interpretación. Es lo que el espíritu quiere dar. Pero me metí en este tema ejemplificando simplemente para decir que los carismas no se pueden aprender. Usted no puede hacer un taller para aprender. Usted lo que puede hacer es un taller para profundizar, para recibir una enseñanza sobre los carismas. Usted puede adquirir un conocimiento, aprender un conocimiento sobre los carismas, pero no puede aprender qué sé yo, a tenerlo. Voy a aprender para tenerlo. Como cuando yo no sé montar bicicleta y aprendo a montar bicicleta, o no sé manejar coche y aprendo a manejar coche. Hay un curso para manejar coche. Usted termina el curso de manejar coche y ya sabe manejar coche. No, en los carismas no, porque depende de Dios. Es una gracia que Dios da cuando quiere, como quiere, de la manera que quiera y a quien quiera. Incluso a veces uno rehusándose. Yo recuerdo que a mí me costaba mucho el carisma de lenguas. Yo decía, Señor, dame cualquier carisma, pero ese de lenguas, ese no me gusta. Eso yo creo que es como una psicología de masas. Eso es como una cosa absurda ahí. Eso es, la gente se emociona y empieza a hablar enredado. Eso no me gusta. Tenía una educación en la fe bastante ortodoxa. Yo me formé en colegios del Opus Dei. Además, mi formación universitaria era jurídica. Soy abogado. Entonces, todo como muy organizado, muy estructurado. Eso, las lenguas se me salían. Se me salían de la estructura. Entonces le decía, Señor, cualquier cosa, pero eso no. Y un día en una oración, en un retiro, empezaron a enredárseme las lenguas y yo decía, me estoy enloqueciendo, ya, psicología de masas, esta gente me pegó esta cosa, le pegó la bobada, pues, me pegó la bobada. Como decía mamá, cuidado, se le pega la bobada. Y yo, se me pegó la locura. No, entonces me quedé callado, yo dije, no voy a orar más porque esto es puro emocionalismo, esto aquí no. Y llegó, yo creo que no sé si los conté, la señora y me dijo, yo era abogado, no era sacerdote y nada, me dijo, vean, el Señor le tiene un mensaje. Yo, me impuso las manos y yo caí en descanso y en ese momento me dijo que no amarre las lenguas, no amarre las lenguas, no limite la acción de Dios. Y yo empecé a gritar y a cantar en lenguas todo lo que tenía reprimido, que no reprima la acción de Dios. Y el Señor se derramó ahí y entonces ahí se me quitó la bobada. Dios da lo que quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Uno no puede ponerle límites, ni límites restrictivos para impedir que se
desarrolle un carisma, ni límites tampoco impulsándolo falsamente con un emocionalismo, ¿no? ¿No? Ni una cosa ni la otra. Decimos nosotros, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces, repito la idea, no podemos aprender los carismas, Dios los da a quien quiere. Yo puedo aprender la teoría de los carismas, sí, la teoría de los carismas puedo, pero aprender un carisma no. Si ya tengo un carisma, entonces puedo aprender a ejercitarlo de una mejor manera, claro que sí, pero a recibirlo no, 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 no. Eso no depende de mí. Tercer punto, creo, todos los carismas son útiles y adecuados para el bien de la iglesia. Porque hay veces que la gente como que dice, este carisma sí, este no, este me gusta, este. No, no, todos los carismas son útiles. Todos los carismas. Bueno, uno dice, no, Señor, dame cualquier carisma, pero el de lengua no. No, no, si Dios lo está dando es porque genera una utilidad, revierte en bendiciones, son para el bien, son para el bien de la iglesia. Todos son para el bien común. Cuarto, no podemos esperar de ellos como con soberbia, con presunción. No los podemos pedir temerariamente, dice el concilio. No, no se pueden pedir temerariamente, ¿cierto? Como una imposición, es que Dios me debe dar, es que, no, Dios, dame lo que quieras, como quieras, ni ponerle límites para que no, ni hacer tampoco una excesiva, un centrar mi espiritualidad en los carismas. Hay gente que centra la espiritualidad en los carismas y todo depende de eso. Entonces, si el grupo de oración tiene profecía, entonces sí fue bueno. Si en el grupo de oración hubo un descanso en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo estuvo, y el día que no hubo descanso en el Espíritu, no, 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 hay que tener cuidado con la presunción, hay que tener cuidado con la temerariedad, hay que tener cuidado con la soberbia, todo en su límite. Dios lo da. Yo les conté la vez esa que me preparé una homilía. Yo me preparé una homilía tremenda y dije, voy a hacer esta homilía para que la gente se convierta, y mejor dicho. Y después de la prédica, salí de la misa y escuché a dos señoras diciendo, el padre hoy no dijo nada. Y yo, ay, yo sí me sentí mal después de haber preparado tanto esa homilía. Yo no sé si se me salió la gente de la renovación, que no la veo ya. A ver. ¿La gente en presencial está o no está? No, no, yo sé que ustedes virtuales sí están, pero no veo los presenciales. A ver, Ese teléfono tiene problemas de señal, así que a veces se irá o se congelará. ¿pero sí me escuchan? Perfectamente. Perfecto, bueno, ok. Entonces, les decía que preparé esa homilía también preparada, y dicen las señoras estas, el padre hoy no dijo nada. Uy, eso sí me dolió, yo me fui como triste, yo, Dios mío, por mi soberbia, por yo haber querido, pretendido hacer una súper homilía y me dijeron que no había hecho nada. Pero después entendí que ellas dijeron, el padre no dijo nada porque... porque, porque no había dado palabra de conocimiento ese día después de la misa. Como no había dado palabra de conocimiento ese día, entonces el padre no dijo nada, no les importaba la homilía, la explicación de la palabra en donde Dios habla, si no era la palabra de conocimiento, ¿cierto? Entonces, hay que tener como prudencia y hay que tener equilibrio con el uso de los carismas. ¿Se peca por exceso o se peca por defecto generalmente con los carismas? Quinto punto. Corresponde, esto lo dice el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, corresponde a quienes tienen la autoridad en la Iglesia emitir el juicio acerca de la autenticidad de los carismas, primero. Es decir, los pastores, dice claramente, dice literalmente, los pastores disciernen la autenticidad de los carismas. Que es que a veces queremos vivir esa espiritualidad carismática alejados del sacerdote, viviendo como unas ruedas sueltas, que yo tengo carismas y a mí Dios me habla, y el cura como es incrédulo y es ateo,
El otro día me escribieron por ahí unas notas y no les he querido responder, pero yo dije, ¿será que la respondo? Me salió una persona por ahí: padre, venga por acá a mi ciudad para que les enseñe a estos curas incrédulos cómo es que se celebra una misa y se ora. Me dio como ese dolor, como esa cosa, me dio hasta, me cuestioné yo mismo. Dije, es que no puedo, o sea, ¿cómo va a llevar este mensaje? Es una falta de respeto, de conocimiento del carisma, de la autoridad que tiene el pastor, de la oración que debes hacer por el sacerdote. Y como que si unos supieran y otros no supieran, ¿no? Por Dios. Eh, eh, Corresponde al sacerdote, al pastor, la autoridad para discernir los carismas. Discernir los carismas. Y debemos tener mucho cuidado, mucho respeto de lo que implica el sacerdocio. Acordémonos de aquella palabra del rey David cuando tenía tiro de lanza al rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Dijo, no lo tocaré, porque la palabra del Señor dice, no toquéis a mis ungidos. No toquéis a mis ungidos. La carne de cura, indigesta. Entonces es mejor no comerla, mejor esa carne no consumirla. Entonces orar por nuestros sacerdotes, porque son los pastores los que nos guían, los que nos acompañan, y, y unos tienen un carisma, otros tienen otra espiritualidad, una espiritualidad, otra espiritualidad, y todo es riqueza en la iglesia. Ojo, carismáticos, ya eso se los dije con relación a la identidad, pero lo repito, creernos unos supercristianos. Eso es un peligro en la renovación. Creernos supercristianos o supercatólicos. Es que claro, como nosotros somos renovados, como nosotros sí ejercemos los carismas, como aquí sí está la unción de Dios, eso es delicadísimo. Incluso lo he oído entre grupos de la renovación, unos que son más que, es que aquí sí está, o esas divisiones que no deberían haber en las renovaciones, delicadísimo, entre movimientos. No, 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 una cosa aberrante, aberrante que no tiene nada que ver. Cuénteme, dígame. Sí, estoy, Dios le bendiga. Entonces, les decía que el respeto pues al sacerdote, ¿cierto? Porque es la autoridad que hicieron. Es cierto que hay sacerdotes que tienen una espiritualidad que nos entienden un poco más, por eso generalmente las curias episcopales, las diócesis, nombran un asesor de la renovación que entiende un poco lo de la renovación, ¿cierto? Pero siempre el respeto a los sacerdotes, a los párrocos, a su espiritualidad, a su carisma y sobre todo el discernimiento que Dios le ha dado. Corresponde entonces a la autoridad, a los pastores, discernir la autenticidad de los carismas y cómo es el ejercicio razonable, porque usted puede tener la autenticidad del carisma, eso es una segunda cosa que a veces se nos olvida. Padre, es que yo tengo el carisma de profecía, perfecto, usted lo tiene, se discierne y se ve que usted lo tiene, pero usted no sabe ejercerlo, usted no hace un uso razonable de ellos. Pongo un ejemplo exagerado, pero cierto, sucedió, ¿cierto? Había un congreso de la renovación y estaba un señor con su esposa y sus hijos. Y creo que ya se los conté alguna vez. Y dijo una señora ahí que tenía carisma de palabra, de conocimiento, qué sé yo. El Señor me muestra que usted es un adúltero y que usted es infiel con su mujer. Y él estaba ahí con su esposa y con sus hijos. Primero, no creo que Dios revele pecados. Entonces yo creo que ahí hay falsedad en ese carisma. Aunque en otros momentos esa persona pudiera haber tenido certeza sobre y veracidad sobre su carisma. Pero independientemente de que sea o no sea verdadero que Dios le haya mostrado eso, el ejercicio es completamente atroz. O sea, no era el momento, no era la forma, no era el lugar, ¿cierto? Entonces a veces podemos tener un carisma, pero tenemos que discernir porque podemos hacer daño, ¿cierto? Podemos hacer daño con lo que decimos. Entonces hay que saber también. Yo tengo el carisma de lenguas y yo me voy para la Catedral de la Almudena, que es el día de la misa crismal. Están todos los sacerdotes, misa crismal, y empieza el Gloria y yo empiezo a orar en lenguas.
mi carisma es auténtico, pero pero soy un imprudente, ese no es el lugar. ¿Me hago entender? Entonces, o renovación, que a veces caemos con, es que Dios me tomó. En estos días estaba, pues yo no sé si poner ejemplo, pero bueno, ahorita que estuve en Colombia, estábamos en una oración y llegó el obispo de una diócesis donde estábamos. Entonces llegó el obispo, pues hay que bajarle el tono, bajarle a la música, a la oración y todo, porque el obispo va a hablar, ¿cierto? Normal, llegó el obispo. Y entonces una persona furiosa, porque el espíritu le decía que él tenía que imponer manos y que tenía, hermano, llegó el obispo, este no es el momento, bájele. Ahora va a intervenir él. No es que Dios me muestra, cuidado. No me quedo ahí, pero sí les hago ese subrayado, perdónenme que le haga ese subrayado para que nosotros no caigamos en esos excesos. No, sexto, creo. El ejercicio de los carismas debe hacerse siempre en unión con la comunidad y con los pastores. Siempre el ejercicio de los carismas. No ruedas sueltas, eso nos lo enseña el Concilio Vaticano II. En comunión, en comunión. Los carismas se disciernen en comunidad. Esos llaneros solitarios, esos francotiradores, generalmente hacen mucho daño. Hace mucho daño esos francotiradores en la renovación o esos llaneros solitarios. Se debe ejercer en la comunidad, es en la comunidad donde aparece el Espíritu Santo. Fíjense el texto de hace unos días, cuando aparece Jesús a los apóstoles, aparece cuando están en comunidad. Incluso hay un texto muy bonito, el sábado lo reflexioné en Colombia, sábado pasado, que decía, se le aparece a la Magdalena, el resucitado, ella va y no le creen. Después se le aparece a los de Maús, ellos van y no le creen. Pero después se le aparece a todos los apóstoles y ya sí creen. Es decir, cuando el carisma se ejerce en comunidad, da certeza, da veracidad. Persona sola por allá que a mí me iluminó y no tiene comunidad y no tiene grupo, no está unido a la iglesia, no está unido a los pastores. Eso no suena bien. Como decía Karl Rahner, el cristianismo es comunitario o no es cristianismo. El cristianismo tiene que ser comunitario. Y es en el seno de la comunidad, donde se disciernen los carismas y no como llanero solitario. Yo soy el líder, yo soy una voz. Aquí solistas, a ver, los solistas, la iglesia no es de solistas. La iglesia no es de solistas. Si hay unos que pueden hacer en algún momento unas voces más altas y unas voces más bajas, unos tenores, unas sopranos, pero un solista solo no, eso no hace nada. Es un conjunto, es una armonía, es un coro. Ahora, uniformar tampoco, ni uniformar daña, porque la unidad que busca Pentecostés es unidad en la diversidad, la uniformidad daña, pero también el ser solistas, pues y yo solo, y aquí yo solo, y yo canto, y yo soy el que tengo el carisma del canto y de la oración, y de la predicación, y de la sanación, y de la liberación, y todos, pues, todos, mejor dicho, son unos hombres orquestas, una mujer orquesta, ¿no? En la comunidad. Y muy bueno el que tiene el carisma que va enseñando a los otros y va colocando a los otros y va impulsando a los otros. Ojo con esos servidores corcho que pueden tener muchos carismas, pero que apagan a los demás. Eso no es un carisma bien ejercido. Es en el seno de la comunidad, con la comunidad, tratando de impulsar los carismas de la comunidad, porque es que Dios no le da solo a usted, sino que nos da a todos. Qué bonito. A mí me encanta cuando estoy con otros sacerdotes en oración y varios con palabra de conocimiento. Ahora que estuve en Colombia, tuvimos una misa muy bonita con 3 hermanos sacerdotes y uno va diciendo una palabra, el otro, y va Dios colocando eso, se siente tan hermoso. Bueno, cómo Dios va dando y va compartiendo y va edificando la iglesia. Creo que es séptima, ya me perdí. A medida que pasa el tiempo, el alma se abre mejor y cada uno puede ejercer con mayor eficacia los carismas que el Espíritu Santo le dio para el bien de sus hermanos. Es decir, los carismas se van
profundizando, se van madurando y se van aprendiendo a ejercer mejor, ¿cierto? Uno neófito puede cometer muchos errores con esto de los carismas, pero en la medida que la experiencia también va madurando el ejercicio de los carismas. Se va aprendiendo en el ejercicio de los carismas. Yo no va distinguiendo. Uno al principio no distinguía bien como cuando a veces una cosa viene de uno, o a veces viene de Dios, o a veces puede venir del mal. Claro, en cualquier momento uno todavía no está exento de un fallo de discernimiento, pero en la medida que va teniendo experiencia, pues va aprendiendo eso. Es muy bonito cuando uno está en una asamblea y da una palabra de conocimiento y al final viene la persona y dice, mire, yo era la persona esta, yo era la persona de la espalda, yo era la persona que tenía esta situación. Es impresionante cómo ver los testimonios edifican también al predicador y dan certeza al ejercicio. Se me está acabando el tiempo, pero quisiera dejar unos punticos adicionales porque solo tengo una semana más. Los digo rápidamente para que nos quede. A veces, ¿qué falla con la relación de los carismas? Fallas en los grupos de oración y en la renovación con los grupos de oración. Como errores que pueden haber para desarrollar los carismas, ¿cierto? Lo primero, hay que tener en cuenta que a veces falta fe. Primer error, falta de fe. Y falta de fe a la manera de Pentecostés, ¿cierto? Falta de fe a la manera de Pentecostés. Yo puedo tener fe en Dios, pero no estoy abierto a la realidad de Pentecostés. Yo no estoy abierto a la realidad de Pentecostés. Y esto implica tener fe en que Dios regala los carismas a quien quiere. No es que yo no estoy preparado, no, Dios regala a quien quiere, como quiere, de la manera que quiere. Y a saber que el Pentecostés se realiza en la comunidad, en la unión. A veces tenemos unos grupos de oración, unas relaciones divididas, y la división es del diablo. Él es el que divide, y eso impide que se desarrollen los carismas. Hay a veces un miedo, no un temor de Dios. El temor de Dios es un don. A veces hay miedo al Espíritu Santo, consciente o inconscientemente. Me da miedo y el miedo nos paraliza. El enemigo utiliza el miedo para que no podamos ejercer los carismas. Tercero, así rápidamente, a veces tenemos un temor humano. No es el miedo del Espíritu, que el Espíritu qué va a hacer, que me va a tomar, sino un miedo a ser juzgados, a ser criticados, a ser señalados. Decía el Papa Benedicto XVI que ese es el gran peligro de hoy. Antes a los cristianos les daba miedo que murieran por ser cristianos. Hoy nos da miedo a ser rechazados públicamente, a tener al bullying público, a ser rechazados, vilipendiados, burlados. Un miedo que tenemos, pues, que es una tontería, ¿cierto? El que no sea como niños no entrar al reino de los cielos, y esto es locura para los hombres, pero para nosotros es fuerza de Dios, poder de Dios. Otro error, la ignorancia. Por la ignorancia, falta de formación, entran muchos errores, muchas desviaciones. La ignorancia, la parte de formación, nos lleva a un ejercicio inadecuado de los carismas y después esas desviaciones hacen que se logren animadversiones. Hay gente que le tiene animadversión a los carismas por un mal uso que hubo, por falta de formación, pues, por falta de formación. Siguiente punto, el formulismo. A veces nos quedamos como en el formulismo y nos acostumbramos a hacer, incluso en la renovación, no, es que yo no soy formulista, porque yo soy carismático y yo alabo a Dios, pero usted oye la alabanza de esa persona y es la misma alabanza siempre, son los mismos cantos siempre, las mismas palmas en el mismo momento, los mismos gritos en el mismo momento, no da pie a la espontaneidad. Ya que ya yo llevo 10 años en la renovación y ya sé que hay cuando todo crecimiento, toda vida de fe requiere un crecimiento progresivo, dinámico y permanente. Algún día les hablé de eso, no me puedo quedar ahí. Dinámico, progresivo y permanente. La fe tiene que llevarme a un crecimiento dinámico, progresivo y permanente. Si yo estoy en las mismas, nada. Otra situación que impide el ejercicio de los carismas, la tibieza en la alabanza. Un grupo que no está abierto a la alabanza no se abre
concretamente a los carismas, esa tibieza en la alabanza. Y hay que tener en cuenta, por último, el fanatismo. Hay que tener mucho cuidado con el fanatismo, porque el fanatismo, en vez de ayudar, daña, destruye las comunidades y termina haciéndose un mal uso de los carismas y después genera el efecto contrario. Hay que tener en cuenta, pues, que discernir, por eso es bueno tener pastor. Los carismas dan como fruto la unidad, dan como fruto la evangelización. El carisma me abre al conocimiento de Dios, me lleva, cuando se ejerce adecuadamente, a la santidad. Tiene unos efectos hermosos, 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 hermosos. Resaltaría yo los peligros que hay: el iluminismo, el subjetivismo, la apropiación y el miedo. Iluminismo, creo que se entiende; el subjetivismo, que a mí me parece, lo tomo para mí; o la apropiación, la manipulación. Hay gente que cree que tiene el Espíritu Santo cogido por la cola y que el Espíritu Santo le pertenece. Este es mi grupo porque yo lo fundé. Usted no es dueño de nada. Incluso podría haber sacerdote: esta es mi parroquia, ¿no? Es la parroquia de Dios, este es el grupo de Dios, esto es de Dios. Esa apropiación hay que tener cuidado. Y ya hablé suficientemente en los puntos anteriores sobre el miedo. Les dejo esos tips y dentro de un mes profundizamos un poco. Les vuelvo a mandar el documento de Raniero Cantalamessa, a ver si algún día se lo lee, por Dios, sobre Charis, o creo que ya se lo ha leído. Y les voy a mandar un documento sobre carismas para que se lo lean en un mes y de esta manera podamos desarrollar, que toca un puntico de cada uno de los carismas. Entonces les dejo esas tareas. Ya el documento de Raniero ya lo debían haber leído, espero que ya lo hayan leído, y les mandaré este documentico sobre los carismas para que profundicemos, y dentro de un mes pues tendremos nuestra última clase. Repito, todo el mundo preparado. 18 y 19 de junio estaremos en nuestro retiro para cerrar nuestro curso. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.